Estados Unidos y es psicólogo y licenciado en Psicología por la Universidad Católica. Las áreas de especialidad de Jorge incluyen la psicología social y la psicometría. En la psicología social se ha concentrado principalmente a través de importantes y pioneros proyectos de investigación en la comprensión de fenómenos de la esfera política, investigando temas tales como el desarrollo de las ideas políticas en niños y jóvenes, la memoria colectiva de eventos políticos, el rol de las emociones en los procesos de reconciliación social y la identificación de jóvenes universitarios con grupos y referentes políticos. Jorge ha desarrollado importantes proyectos y publicado numerosos trabajos en estos temas, queriendo destacarse el paper que en conjunto escribió con otros autores, por cierto uno de los papers más citados, El pasado que nos pesa, la memoria colectiva del 11 de septiembre de 1973, publicado en la revista de Ciencia Política el año 2003. Jorge fue parte de la mesa de diálogo, una de las comisiones de verdad y reconciliación que se desarrollaron en Chile. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y, bueno, primero como dueño de casa, muy bienvenidos aquí a todos. Estoy muy feliz de que este espacio sea también un lugar de acogida para un encuentro como este, que además me conecta con intentos del pasado. Juan me recordaba un evento que del fin de los 90 y la verdad es que unos años antes, incluso en los años 90, habíamos intentado con León Guzmán organizar y lo hicimos, pero con un éxito de audiencias, como se dice ahora, bastante más precario, de unas 20 personas asistiendo a 2 jornadas de psicología política, la número 1 y la número 2, que ahí quedaron, no llegamos a la número 3. Esto es continuador, supongo, pero mucho más exitoso eso, y además toda la acumulación de conocimiento. Bueno, Juan nos ha relatado algo que nos hace ver que hemos ganado una comprensión desde nuestra aporte disciplinario sobre estos temas bastante mayor del que teníamos en aquellos tiempos, 20 años atrás. Voy a esperar que el computador me ayude. Estoy rellenando mientras. Darle un minuto nomás a que esto funcione. Ahora sí. Bueno, y voy a... la invitación que se me hizo a ser parte de esta primera sesión, la verdad es que en este tema además, que tiene una gran... La verdad es que yo también puedo ver. ¿Listo? Sí. Okay. El tema de la memoria colectiva, y perdonen que haya mantenido un título que puede sonar hoy día provocador, ¿no? Esto, poner la fecha y no poner una etiqueta a esa fecha como ahora sí normalmente acostumbramos a hablar. Todo el mundo, casi siempre ahora diríamos del golpe, ¿no es cierto?, de Estado. Pero es interesante que cuando empezamos a investigar este tema no era siquiera imaginable que pudiéramos usar esa denominación. Y la verdad es que también, bueno, es uno de los aprendizajes metodológicos, esto, cómo vamos a hablar de aquello de lo que queremos investigar, de manera de no contaminar excesivamente la respuesta con presunciones acerca de qué es lo que, hacia dónde va y qué es lo que quiere y cuál es la agenda del investigador. Todos bien sabemos que, por ejemplo, ponerle nombre a lo que ocurrió el 11 de septiembre fue una forma rápida de saber dónde estaba parado alguien en nuestro país cuando no se podía hablar de política abiertamente. Bueno, y en esto de la introducción, aprovechando que llega mi querida colega Elizabeth, y también, bueno, eso es la otra parte que no puedo dejar de mencionar, que este pasado que nos pesa, como decía el título de ese paper del año 2003, es un pasado que nos pesa y que nos ha hecho involucrarnos en más de una forma, y con Elizabeth coincidimos un poco más de una década atrás en esa mesa de diálogo, y debo decir que Elizabeth cumplió en ese espacio una tarea muy fundamental. Yo creo que ella fue la que rompió de verdad el hielo del mundo militar sobre lo que estaba pasando, cuando ella le hizo en su presentación inicial
un relato muy vívido de lo que le había pasado a un grupo de mujeres que habían sido detenidas y que eran, la mayoría ya estaban embarazadas, si no me equivoco, en el momento de su detención, y fue, ella, o sea, lo pude ver y me lo dijeron después algunos de ellos, de los militares, ella provocó una sensación de vergüenza, o sea, una emoción colectiva que hizo que movilizara en ellos una reacción. Y eso es interesante como, sin darnos cuenta, años después nos dedicamos con Roberto González a estudiar procesos de reconciliación y nos interesamos por las emociones y estamos estudiando justamente la culpa y la vergüenza como emociones fundamentales. Así que todas estas cosas se conectan y aquí entonces vamos a hablar de unos de algo, bueno, de uno de los ejes que Juan nos ha relatado, y el primer eje que él menciona, el tema de la memoria, el trauma. Y lo que ocurre es que todas las sociedades que han pasado por experiencias de este tipo quedan pegadas de una manera muy fundamental a esos eventos. O sea, se hace muy difícil sobrevivir, bueno, para algunos en un sentido literal, pero como vida cotidiana, ¿no es cierto? Pasar por la vida sin hacerse cargo de que ha ocurrido algo tan importante como esto. Todas las sociedades que le ha pasado eso tienen que abordarlo. La generación que directamente está conectada con los hechos, sabemos, lo vive de una manera mucho más intensa. De hecho, tiene mucho de las características de lo que se ha llamado a veces esto de las memorias flash, ¿no es cierto? Como tanto que la gente se acuerda de, bueno, qué estaba haciendo en el momento en que se enteró de algo importante que estaba ocurriendo en el día del golpe, por ejemplo. Y persiste de múltiples maneras a través del tiempo. Nosotros, junto a Andrés Aye, por ejemplo, estábamos estudiando, o nos habíamos propuesto estudiar el tema de la memoria colectiva a fines de los años 90, cuando pensábamos que íbamos a estudiar algo así como lo que iba quedando como un residuo, ¿no es cierto?, en una sociedad que estaba tratando de desentenderse de eso, de alguna forma. Y en el tiempo que hicimos esta encuesta, de hecho, en el medio de la encuesta, se produjo la detención de Pinochet en Londres. Y eso alteró drásticamente las cosas, al punto que yo me puse a pensar si no sería bueno proponer una moratoria histórica cuando uno está haciendo la investigación, porque mientras termino el estudio, por favor, no me cambie la realidad. Entonces, pero bueno, no pudimos evitarlo y las cosas fueron como fueron, y eso reactivó de una manera impresionante y en muy pocos días lo que estaba asociado a las identidades, y eso es lo que estudiamos en aquel momento. Luego nos propusimos hace pocos años, de hecho, a propósito de que venía el 40 aniversario del golpe, que queríamos ver qué pasó 10 años después. Y entonces lo que les voy a contar es justamente una comparación de lo que estudiamos con más o menos la misma metodología, con muestras no técnicamente súper comparables, pero bastante comparables, en un estudio a fines de los 90, en un estudio Fondesit, y hace más recientemente con una encuesta de opinión. Y en este estudio, bueno, aquí también menciono a mi colega Andrés, que ha seguido siempre interesado, de hecho hizo su tesis de doctorado sobre este tema también, el tema de la memoria colectiva, y con Héctor Carbacho, que está ahí atrás, también organizador de este coloquio. Así que de eso se trata. No voy a platearlos mucho con los antecedentes conceptuales porque creo que son de sobra conocidos. Es decir, bueno, yo también provengo, ya se dijo, mi formación tiene que ver con, soy un psicólogo social, formado en la tradición de la identidad social. Eso fue lo que me movió por primera vez a estudiar los temas políticos. De hecho, antes de irme al doctorado estábamos haciendo algunos estudios aquí a propósito de un periodo en los años 80 en que ya la gente se sentía identificada o era capaz de expresar esa identificación política. Y como sabemos, la representación colectiva sobre los grandes acontecimientos está siempre conectada con identidades sociales, especialmente con identidades políticas. Y como sabemos, además, esos eventos permanecen activos por muchas generaciones, incluso aquellas que no han sido directamente involucradas. De hecho, aquí veo en este auditorio muchos que ni remotamente pueden estar conectados biográficamente con los hechos, y no obstante la memoria persiste. Se menciona el caso de los Balcanes, cuando uno va a encontrar las raíces del conflicto de los Balcanes, y algunas de las cosas que explican por qué los serbios invadieron Kosovo, por ejemplo, tiene que ver porque para los serbios ahí mataron un príncipe
en los años, en el medioevo. Y por lo tanto consideran que ese es su territorio porque ahí murió el príncipe serbio. Bueno, o sea, cosas que uno dice, cómo en el tiempo, bueno, y eso les da derecho para invadir un territorio. Bueno, es un tema de otra naturaleza, pero en definitiva lo que sí sabemos es que hay una persistencia intergeneracional. Especialmente cuando están, como dice, estoy asociada a grupos. Y por tanto, eso es lo que quisimos tratar de entender con estos dos estudios que están separados por casi 10 años. No nos concentramos específicamente solo en lo que pasó en el golpe, no nos concentramos exclusivamente en temas de derechos humanos, fue un recorrido un poco más general para tratar de apreciar qué tipo de percepción y evaluación, o sea, es más que memoria, la gente tiene acerca de lo que ha ocurrido en aquel tiempo. ¿Ya? Y las preguntas básicas son si han cambiado las representaciones, o sea, pasa el tiempo, ¿qué pasa con eso? La ideología sigue siendo el eje que hace la distinción principal, la identificación ideológica, me refiero, no la ideología per se, para ser técnicamente correctos. Y en el momento en que hicimos el estudio, y esto no lo advertí, nosotros creíamos que íbamos a encontrar importantes diferencias generacionales. Y de verdad no sabíamos en aquel momento si en parte la reactivación y efervescencia que se produjo en el país a propósito de la detención de Pinochet fue lo que produjo tanta conversación en Chile que borró posibles diferencias que habríamos detectado, que no pudimos, o sea, cuando digo no las detectamos porque había bastante similitud en las opiniones que expresaban jóvenes, adultos y personas mayores. Nosotros identificamos generaciones, bueno, ya se los voy a decir cómo, en aquel momento y más recientemente. Y nos preguntamos si ahora, que de nuevo las cosas se habían disipado parcialmente, iban a aparecer o no esas diferencias generacionales. Esas eran las grandes preguntas que teníamos, y solamente como una precisión, las generaciones típicamente se definen como a partir de hechos relevantes que ocurren en las personas en el periodo de tránsito, ¿no es cierto?, hacia la vida adulta. Eso es son los años de la impregnación política más fuerte, y nosotros pensamos justamente entonces en el momento que hicimos el segundo estudio como en 4 generaciones: aquella que tenía esa edad en los años previos al golpe, o sea, la generación que actualmente es la mayor de los adultos de nuestro país, la generación que llegó a la vida adulta durante el régimen, durante la dictadura, la generación que vivió la transición, y finalmente la generación de los más jóvenes que han cumplido 18 años en más o menos la última década. Esas son las generaciones. Cada uno de ustedes está en alguna, bien poquitos estamos de la primera aquí. No, yo tampoco alcanzo a estar en la primera, estoy en la segunda. Sí. Me tocó como estar en tercero medio en el tiempo. Y además estaba al lado de la moneda que estudiaba en el Instituto Nacional. Y para mostrar que las generaciones importan, nosotros estudiamos en los años 90, aunque lo publicamos hace poquito con Andrés, un estudio en que le preguntamos incluso a niños, ¿no? Niños de los 90, o sea que ya están ahora en una generación como entre la tercera y la cuarta de la que estamos hablando, en la cuarta, y lo interesante fue, bueno, hicimos una pregunta abierta, no era una encuesta con ellos, era en el contexto de un cuestionario que hicimos un estudio de seguimiento de chicos desde el segundo básico. Yo creo que en este momento no se podría hacer, no nos gustaría en ningún colegio que fuéramos a hacer preguntas de política a niños de segundo básico. Lo pudimos hacer el año 95, 96, 97, que cuando hicimos este estudio, y encontramos que en esos niños, no los más chicos, sino que las de generación intermedia, que fue lo que lo preguntamos, que estaba en segundo o séptimo, ¿no? Andrés, creo que sí. Hasta séptimo. Sí. ¿De qué es lo que dicen que había ocurrido? Bueno, decían muchas cosas, por supuesto que muchas cosas fantasiosas, como puede estar en la mentalidad de los niños, pero en general lo que uno descubría es que en la visión de ellos lo que había pasado en esos días eran cosas malas, cosas violentas. Varios de ellos asociaban esto a Allende, habían menciones al tema de las violaciones de los derechos humanos, y aparecían en su mente como que las cosas que habían quedado en el país eran, por una parte, el desarrollo económico, por otro lado, estos legados negativos que eran violencia, represión, dolor, etc. ¿Ya? O sea, aún los más pequeños, bueno, no eran los más pequeños de nuestro estudio, pero niños estaban
tenían una representación. Entonces, eso es lo que explica el interés de por qué estudiar esto. Y solamente porque me doy cuenta que si no es tiempo que me va a pasar, esto es un estudio con una muestra, en el caso del estudio del 2012, son personas que son entre 18 y 64 años en varias ciudades del país que representan, si no me equivoco, más o menos el 80 y tanto % de la población adulta, así que, o sea, de la población. Y en este caso son entrevistas en hogares, aplicados con procedimientos aleatorios, fue una muestra de 1.294 personas. ¿Ya? El estudio que habíamos hecho previamente, que había sido hecho en el marco del proyecto Fondesit, lo habíamos hecho, sin embargo, solamente en Santiago, una muestra un poco más pequeña, también una muestra de hogares, un muestro polietápico, por cuotas, o sea, había diferencias metodológicas si que a alguien le interesan estas cosas, pero creemos que por varias razones estos dos estudios tienen una razonable comparabilidad. Entonces voy a recorrer varios temas y espero no latearlos pero tienen números y básicamente es la forma de gráficos, así que voy a tratar de ir paseando sobre las cosas, mostrando las diferencias entre los dos periodos que hicimos en el estudio. Primero, ¿cuánto se sabe y cuánto interesa el tema del golpe de Estado? Bueno, en un estudio que hicimos entre medio, con Andrés también y Héctor, habíamos preguntado esta pregunta general, la abierta, de cuál es el evento más importante que ha ocurrido en la historia de Chile en los últimos 100 años. Esto lo habíamos preguntado en otro estudio sobre cultura política. Y ya nos había parecido en ese tiempo, y se reiteró en este caso, que el evento de lejos que más se menciona es algo que, bueno, de nuevo aparece descrito con la fecha porque hay gente que lo describe, por supuesto, dependiendo de su punto de vista, como golpe, como pronunciamiento, como intervención, como asonada, en fin, muchísimas expresiones, pero todas aludiendo a lo que pasó en torno al momento del golpe. Seguido de la transición a la democracia, y de ahí, si ustedes se fijan, bueno, aparece, por ejemplo, esto había sido hecho en el año 2012, aparece el gobierno de Bachelet, por supuesto que estamos hablando del anterior gobierno de Bachelet. Y esto no es tan raro porque en general todos los estudios de memoria autobiográfica siempre la gente tiende a mencionar más eventos recientes, ¿eh? Así que hay una sobrepresencia, digamos, de ese tipo de... Pero de nuevo, régimen militar de nuevo, aparece, bueno, la crisis educacional, que también apareció ya en el tiempo, había estado el tema de los pingüinos en 2006, luego las manifestaciones del 2011, aparece el gobierno Piñera. Interesantemente, los derechos de la mujer aparecieron con una mención relevante, y el gobierno Allende y de la Unidad Popular finalmente. O sea, si uno suma el golpe, la transición, el régimen militar, el gobierno de Allende, evidentemente ahí está concentrado una buena parte de... No podemos dejar de mencionar que alguna gente pensaba que algunas cosas que habían ocurrido en los últimos 100 años habían ocurrido en periodos bien distintos, por ejemplo la independencia o el combate naval de Iquique, habían varios de esos, pero la mayoría de la gente más o menos ubicaba cosas que habían ocurrido dentro de los últimos 100 años. Ya. Entonces, ¿cuántos consideran que conocen bastante o mucho? Aquí, esta es una de las pocas cosas donde aparecen diferencias generacionales, ¿no? Bastante o mucho dicen, mucho más, por ejemplo, 60% de esta generación que le vamos a llamar pre-golpe, un 40% de la post-golpe, y casi nadie de la generación reciente declara saber. Perdón, esto es lo que estamos hablando en el estudio de naranja, perdón, para que yo mismo me puedo confundir, estamos hablando del estudio original. Obviamente la cuarta generación solamente la incorporamos en el tercer estudio. Y en general esto es interesante, en el tránsito, en la década que me dio, ya, ustedes van viendo lo mismo que yo, sí, en la década que en verde ahora, en el 2012, lo que ustedes ven en general es un incremento en el grado de conocimiento. ¿Ya? O sea, el paso del tiempo no parece asociarse a una disipación, pérdida de información, sino que más bien a un incremento. ¿No es cierto? Con diferencias generacionales importantes. Y créanme, no hay ningún otro aspecto en el cual hayamos encontrado diferencias generacionales como en este. ¿Ya? O sea, las diferencias generacionales, les anticipo, son muy tenues cuando llegamos a constatarlas. ¿Cuán importante subjetivamente es lo que ocurrió? ¿No es cierto?
Y perdón, nosotros usamos en el momento de la encuesta original, tomamos la decisión metodológica de hablar siempre del 11 de septiembre como fecha, y lo mantuvimos en el año 2012 para no introducir esa diferenciación. Por tanto, por fidelidad a la forma que se preguntó, vamos a mantener siempre eso aquí. Ahí está la pregunta: ¿cuán importante para usted el tema del 11 de septiembre? Y ustedes se fijan que el tema tiene una relativamente alta importancia, mayor para la gente de izquierda que para la gente de derecha, y el grupo que menos importancia le atribuye a esto es gente que se declara independiente. Pero aún ellos, cerca de un 30% lo declara como muy importante. O sea, evidentemente es un hecho de alta importancia en nuestra sociedad, ¿cierto? Pero, y aquí sí, ustedes ven una diferencia, una caída en general de la importancia, o sea, se sabe más, pero se le atribuye menos importancia. O sea, la distancia biográfica empieza a producir un efecto, excepto en personas de izquierda. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió realmente en esos días? El grado de apoyo que tuvo el golpe, el grado de violencia que hubo en esa ocasión, cuánta justificación tuvo los hechos, cómo murió Allende y qué tanto fue la resistencia de la izquierda al golpe. Cuando preguntamos en 2000, dijimos ¿qué porcentaje de la gente cree usted que estuvo en ese tiempo a favor de lo ocurrido el 11 de septiembre? Y probablemente aquí fue una sorpresa para nosotros constatar que las distancias que observamos no eran tan grandes como las que uno podría haber anticipado. O sea, piensen ustedes que aquí lo que está ocurriendo es que la gente de derecha, cerca de un 65% dice que hubo apoyo a lo que ocurrió con el golpe. La gente de izquierda, solo el 40% declara que hubo apoyo. O sea, no es una visión tan polarizada sobre qué es lo que pasó. Ustedes en general van a ver, por supuesto, el centro está en el medio y los independientes un poquito más cerca de la visión de izquierda. ¿Qué pasó en el año 2012? Y esto ya les anticipa un poco de lo que vamos a estar viendo. Globalmente, ustedes ven una disminución de la percepción de apoyo que hubo para lo sucedido para el golpe. Y esa disminución se constata en todos, incluyendo ciertamente las personas de derecha. Y tal vez en el grupo donde más se nota esa disminución es en el centro. De hecho, el centro ahora se parece un poco más a la izquierda que a la derecha en la percepción de apoyo. Jorge, ¿es el frame, esa es la pregunta misma? La que está abajo. Dice, ¿qué porcentaje de la gente cree usted que estuvo en ese tiempo a favor de lo sucedido el 11 de septiembre? Buscamos distintas formas de preguntar. Lo sucedido es una forma ambigua, si tú quieres, pero no quisimos declarar solamente el golpe, sino que lo sucedido también tiene que ver con la violencia, con todo lo que pasó en ese momento. ¿Y cuán violento fue lo que pasó? A propósito de bueno, en el año 2000, globalmente la gente decía que 3/4 partes de la gente decía que había sido muy violento lo sucedido, y esa percepción de violencia se incrementó levemente, pero levemente hacia el año 2012. O sea, empieza a quedar una impresión de que estos hechos tuvieron menos apoyo y fueron más violentos que lo que estamos viendo hasta aquí. ¿Y cuánta justificación hubo para lo sucedido? Preguntamos muy justificado, relativamente justificado, injustificado, y mayoritario, o sea, en el año 2000 constatamos que casi el 50% de la gente decía que eran eran injustificados los hechos, pero también casi un poco más de la mitad estaba declarando que había o mucha justificación o una justificación parcial. En el año 2012, de nuevo, una visión más negativa, o sea, crece el porcentaje de gente que dice que los hechos son injustificados. Y, obviamente, esta es una de las variables que más correlaciona con la posición ideológica, ¿no es cierto? En el año 2000, casi el 60% de la gente de derecha decía que habían sido muy justificados los hechos. Por supuesto que la gente izquierda casi nadie sostenía esa visión, y el centro estaba en medio. ¿Qué pasó el año 2012? Globalmente disminuye la percepción de justificación, incluso en gente de derecha, que ya menos del 50% declara que lo que ocurrió fue muy justificado. Y cae especialmente en el centro, que de nuevo se parece más a la izquierda en esta visión. ¿Sí? Porque, no sé si lo dijiste, me lo perdí, pero
Lo que sería interesante es saber los porcentajes de adscripción, porque esto es autoadscripción a derecha, centro, izquierda, ¿verdad? Sí. Si hubo cambio, digamos, entre los 2 años, porque eso también determina un poco la distribución, ¿no? ¿Tienes? Sí, mira, no quiero inventarte, o sea, lo voy a buscar mejor y te lo respondo en el momento de las preguntas porque tengo los datos ahí. Sí, debería haberlo puesto para... Hubo un poco de cambio, pero no un cambio tan grande en esa materia. Aumentaron los independientes y ninguna, eso claramente pasó. Eso sí. Ya, y diferencias generacionales sobre el grado de justificación, leves diferencias, pero aquí yo en general lo voy a mostrar solamente láminas donde hay diferencias estadísticamente significativas. O sea, cada vez que omito las generaciones, porque las generaciones no produjeron diferencias. Y lo que se observa es que hubo una percepción un poco mayor justificación, levemente, en la generación pre-golpe y post-golpe que las generaciones más jóvenes. O sea, las generaciones más jóvenes son, si ustedes quieren, un poco más críticas respecto de lo que haya ocurrido solamente el año 2012. Bueno, esta es una pregunta simbólica. Yo, como ya ustedes se ve con mis canas, bueno, y ustedes saben, me tocó obviamente vivir el periodo más duro del golpe en la transición entre el estudio secundario y la universidad. Y una de las cosas que yo recuerdo que hacía como identificar, a uno le permitía saber dónde estaba la persona políticamente, era qué decía acerca de cómo había muerto Allende. Era una respuesta simple. Nadie se atrevía, poca gente se atrevía a hablar de política abiertamente, pero al decir que Allende se había suicidado o que lo habían asesinado, la gente estaba más o menos diciendo cuál era su posición política. Y cuando preguntamos esto del año 2000, nos encontramos con esta distribución. Casi exactamente la mitad de la gente dice que Allende se suicidó y que la otra mitad de la gente dice que lo mataron. Cuando lo volvimos a preguntar, pero con el tiempo, claro, crece la proporción, pero no desaparece la tensión entre los que dicen que se suicidó o se lo mataron. Ahora es 60-40, si ustedes quieren, ¿ya? Sigue siendo un tema altamente debatible, ¿ya? Y obviamente, bueno, y aquí también aparecen algunas diferencias generacionales, particularmente la generación mayor, mayoritariamente 80% dice, se suicidó en el año 2012. Y eso es menor en torno al 60% o 50% en las generaciones más recientes. Pero esto está... Y está, no lo omití por el tiempo, está súper conectado con la posición ideológica. O sea, en la forma que yo decía, y era previsible, o sea, los que sostienen que se suicidó más en la gente derecha y los que sostienen que lo mataron más en la gente de izquierda. O sea, que persiste esto como un elemento simbólico, ¿cierto?, de la memoria colectiva. ¿Cuánta resistencia hubo? Según lo que usted entiende, ¿hubo gente de izquierda que se opusiera con armas a la intervención militar del 11 de septiembre del 73? Esa fue la pregunta, ¿ya? Bueno, como todos sabemos, el país fue controlado, pero muy rápidamente. Obviamente hubo algunos bolsones de resistencia, pero fueron muy duras, o sea, excepto por algún tipo de acciones posteriores, digamos, de reagrupamiento de grupos. En pocos días el país ya estaba totalmente controlado. Bueno, la gente de derecha, sin embargo, decía más del 50% que había una fuerte resistencia, ¿ya? Mientras que la gente de izquierda declaraba que había habido muy pocos decían que había habido una resistencia fuerte el año 2000. ¿Qué pasó el año 2012? Aquí no hubo casi ninguna diferencia. Se mantiene una percepción de que la gente de derecha... Bueno, y esto sirve para justificar, obviamente, de alguna manera la represión, ¿no es cierto? Porque si se percibe que hay alta resistencia, hay más razones para mantener un grado de control fuerte, digamos, de la población. Bueno, aquí no se ven diferencias. ¿Qué explica que el país haya finalmente llegado a la situación de crisis y que desembocó en el golpe? Aquí preguntamos causas generales. Ofrecimos, porque habíamos hecho preguntas así como abiertas, hicimos algunos estudios previos para la elaboración del cuestionario, y aparecía en crisis económica, polarización y violencia política, falta de voluntad de diálogo entre sectores políticos y la ambición de poder. Y ustedes se fijan, en ambos
momentos, pero más fuertemente en el año 2000, la percepción es que lo principal había sido, el 50% de la gente dice que esto se originó por una crisis económica. La idea de la crisis económica, que hay que decirlo yo, como ya le digo, yo estaba en esa generación, así que efectivamente el país tenía una crisis económica severa, ¿no es cierto? Digamos, tener un mes con 500% de inflación, 500% en un mes. O sea, es una situación que ni siquiera ustedes se pueden imaginar lo que es eso. Los precios cambiaban 2 veces en el día en el supermercado, así que uno podía encontrar algo. Pero era una situación bien dura, ¿no es cierto? Entonces, para la generación de aquel entonces, esta idea de la crisis económica es fuerte y persistía, pero va decayendo con el tiempo. Y en cambio, surge lo que aparece ya es la ambición de poder de los responsables de la intervención militar, crece en contraste. ¿Y qué influyó en la decisión que tomaron las Fuerzas Armadas, la presión de la población, la presión del grupo opositor a la Unidad Popular, la presión del gobierno norteamericano, o fue una decisión de ellos, directa? Es mezclado esto. La gente le atribuye importancia a todas en algún grado. Nosotros en 2000 decía, principalmente se pensó que era la presión de la población y la presión de los opositores a la Unidad Popular, pero también tenía casi un 50% declara que hubo presión de Estados Unidos y la decisión, y no obstante también, esto puede sonar como de estas cosas que sabemos que ocurren con la opinión pública, cierta inconsistencia, porque si uno declara que es una decisión autónoma, difícilmente podría declarar que lo otro había ocurrido. Pero bueno, la gente tenía la posibilidad de decir que todo eso podía estar influyendo y lo decía. Y lo que pasa con el tiempo es que decae la idea de que esto fue debido a una presión de la población, y eso es consistente probablemente con el hecho que ustedes se fijaron, se decía que había menos apoyo, o sea, la proporción de la gente que estaba que había apoyado lo que ocurrió en esos días, había disminuyó, y entonces probablemente eso explica en parte que esta percepción haya cambiado como lo hace. Según posición ideológica, por ejemplo, en el año 2000, ¿cuánto se pensaba que había sido por presión de la población? Fíjense, bastante consenso. Casi todo el mundo, de todas las posiciones de derecha, de centro y izquierda, consideran que eso había sido parte de lo que había explicado la intervención. Miren cómo cambió. O sea, con el tiempo, el centro y la izquierda ya no creen mucho en que esto se basó en presión de la población, eso sí, se mantienen personas de derecha. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el personaje? Aquí, obviamente, esto es una historia en que hay personajes relevantes. Está la figura de Pinochet, está la figura de Allende. ¿Qué pasó entre el año 2000 y el 2012? La responsabilidad, ¿qué porcentaje? Es aquí, esto voy a mostrar el porcentaje de gente que indica que tuvieron toda o mucha responsabilidad en lo que ocurrió. En el año 2000, la gente pensaba que, 3/4 partes pensaba que Pinochet había tenido toda o mucha responsabilidad, pero también le atribuyó una alta responsabilidad, más del 50% a Allende. Que pasó el año 2012, que se mantiene, aunque disminuye un poco, tanto con Pinochet, pero disminuye un poco más en el caso de Allende, la percepción de que hubiera tenido toda, o sea, la figura de Allende queda un poco menos conectada, digamos, con como responsable de los hechos que condujeron finalmente al golpe. Según posición ideológica, esto obviamente tiene un perfil esperado, ¿no es cierto? Esto es Pinochet. El año 2000, la gente de izquierda le atribuye, por supuesto, más importancia a Pinochet que la gente de derecha, pero aún la gente de derecha, 60% le atribuye importancia a Pinochet. Eso se mantiene bastante parecido, excepto que la gente de izquierda le atribuyen menos importancia a Pinochet el año 2012. ¿Qué pasa con Allende? La figura de Allende, que era predominante para la gente de derecha, por supuesto, en el año 2000, con el tiempo, lo que uno ve es que en general, especialmente en el centro y en la izquierda, pero más en el centro, la figura de Allende aparece como menos responsable. Y esto es súper interesante porque, como ustedes saben, el centro fue opositor a Allende. O sea, si pensamos que el centro está asociado a la democracia cristiana, la democracia cristiana era oposición al gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto? Y no obstante, digamos, con el tiempo, con el paso del tiempo, las personas quienes se identifican con el centro, que pueden no ser ya necesariamente cercanos a la democracia cristiana, pero disminuye la percepción de la importancia del rol de Allende, como lo
como ocurre también con la izquierda, y los independientes. O sea, globalmente está la derecha, también tiene ese cambio. ¿Qué pasa con las generaciones? La figura de Pinochet, con alta presencia, pero más para las generaciones más jóvenes, como responsable, y con la figura de Allende, una diferencia también tenue, donde en general se percibe menos relevante que la figura de Pinochet. Y finalmente con las instituciones, ahora preguntamos más o menos lo mismo, pero es referido a las Fuerzas Armadas, Unión Popular, Gobierno de Estados Unidos, Democracia Cristiana. Entonces la percepción era que más importancia, más relevancia tuvieron, más responsabilidad Fuerzas Armadas y la Unión Popular que el gobierno de Allende o la Democracia Cristiana, aun cuando aún la Democracia Cristiana, un poco más del 40% de la gente le atribuía mucha responsabilidad. ¿Qué pasa con el tiempo? Persiste, disminuye en general, pero persiste la presencia de las Fuerzas Armadas, baja claramente la de la Unión Popular, que es consistente con lo que vimos recién con Allende. Y se mantiene la importancia atribuida a Estados Unidos. Preguntamos también, porque parecía interesante, lo hicimos en varias formas, pero ¿cómo se podía comparar el periodo de la Unión Popular y el periodo de la dictadura? Bueno, no es la forma en que lo preguntamos, pero ahí está. Entonces, preguntamos cuándo la gente tuvo mayor bienestar económico. Podía ser, la gente podía decir durante la Unión Popular, durante el régimen militar, o en ambos periodos fue igual. Y lo que ustedes encuentran es que la gente de derecha obviamente dice que durante el régimen militar, la gente del centro también lo dice mayoritariamente, pero la gente de izquierda tiene ambivalencia. De hecho, las tres opciones las marca casi en la misma proporción. ¿Ya? Mientras que al pasar al año 2012, lo que se constata es un relativo cambio de perfil. Bueno, no es tan fácil de constatar así que se los voy a mostrar de esta manera porque es más fácil, que es, según la posición ideológica, y se ve aquí, ¿no es cierto? Ustedes lo que ven es que disminuye la percepción de que hubo mayor bienestar económico durante el régimen militar en general, especialmente en el centro. O sea, si ustedes empiezan a fijar, el centro se pone más crítico, o sea, cambia en algún sentido más que otros grupos y cambia más hacia una postura más crítica respecto de lo que ocurrió durante la dictadura. Cuando la gente se sintió más amenazada, bueno, aquí la gente de derecha decía que durante la Unidad Popular, pero también reconocía que en ambos periodos fue importante, la gente de centro estaba con la ambivalencia y la gente de izquierda obviamente decía que había sido esto durante el régimen militar. Eso también de nuevo se mantuvo parecido en el año 2012 y ahí ustedes tienen el perfil que no varía mucho, excepto que el centro de nuevo es el que más crece la percepción de que hubo percepción de amenaza durante el régimen militar. Derechos humanos. Bueno, porque como esto es un estudio comparativo, obviamente preguntamos en 2012 algo parecido a lo que habíamos decidido preguntar inicialmente. Y en el tiempo que hicimos la encuesta, todavía el país estaba lidiando con esto de si se reconocían o no se reconocían los hechos. ¿Ya? Para los más jóvenes puede ser raro. Ahora que todos los medios abiertamente presentan, no sé, hace 2 días, viste este programa bien impresionante sobre lo que había pasado, digamos, en la papelera en Laja. Es uno de los casos emblemáticos. Cosas como esas no se veían en la televisión en Chile durante la primera década casi nada. O sea, el informe Rettig fue cubierto escasamente y poquito más. Yo creo que la mesa de diálogo fue un espacio donde se produjo una reapertura o sea que había poca presencia del tema y por tanto se mantenía mucho el debate de qué es lo que realmente había pasado. Entonces preguntamos, por ejemplo, en el año, ¿qué pasó con la tortura? ¿Qué es lo que había ocurrido con la tortura? ¿Era una práctica común del organismo de seguridad? ¿Eran excesos ocasionales, que era la tesis que se usaba para decir esto no fue una política de Estado, esto fue algunos individuos que se les pasó la mano? Y también ofrecimos la posibilidad de decir, en Chile no hubo tortura, que era la negación de la violación de los derechos humanos. ¿Qué pasó en 2000? Interesantemente, una división bastante clara entre los que decían que era una práctica común y un exceso ocasional, pero, y esto es lo bueno, ya en el año 2000 casi nadie negaba la existencia de violación de los derechos humanos. ¿Qué pasa en el año 2012?
que crece claramente la idea de que esto era una práctica común, o sea, la tesis de que esto es una política represiva organizada como tal, y por supuesto que se mantiene muy bajo el porcentaje de gente que niega la tortura. Así que en ese sentido, de nuevo, pues el cambio en el tiempo es a una visión un poco más negativa, y que además está ligada ideológicamente. Pero fíjense lo que pasa aquí. Por supuesto, a la derecha, en el año de 2000, solo un 20% sostenía que era una práctica sistemática. Y por supuesto que en la derecha la tesis era, estos eran excesos ocasionales. ¿Qué pasa el año 2012? No llega a ser mayoritario, pero crece de una manera bastante notable el porcentaje de gente que reconoce que era una práctica común. También ocurre eso en el centro. Y la izquierda ya tenía una visión cargada en esa dirección, así que no hubo cambio allí. ¿Qué pasa con respecto a ver, esto mismo? Bueno, algo que tiene algo que ver con la idea del juicio moral, o sea, del juicio moral, efectivamente. O sea, uno puede considerar que entre comillas, bien puede compensar un mal. O sea, si hay un cierto acuerdo de que el país logró un cierto desarrollo económico desde el periodo de la dictadura y que se proyectó luego, no ahora porque estamos hablando de crisis, pero en ese tiempo. Entonces, había un cierto debate, de hecho en ese tiempo había gente que abiertamente decía, bueno, ese fue el precio que el país tuvo que pagar. O sea, la violación del derecho humano, la represión era en cierta forma un precio para que el país se ordenara, recuperara la normalidad económica y se desarrollara. Entonces la pregunta fue, le ofrecimos esto, ¿justifica el desarrollo económico que tuvo Chile los atropellos de los derechos humanos? Y le dijimos, lo justifica plenamente, lo justifica en parte o de ninguna manera lo justifica. Ya en el año 2000, felizmente, uno puede decir, desde el punto de vista ético, más del 80% o 80% de la gente decía que de ninguna manera lo justifica. Y ese porcentaje se mantuvo, o sea, la distribución se mantuvo inalterada entre el año 2000 y el 2012. Y a pesar de que en esto hay diferencias ideológicas, fíjense que aún hay gente de derecha, y esto a propósito de que por lo menos una cierta base de, no un consenso, pero digamos de un cierto acuerdo sobre límites éticos, digamos, en esta vida política, muestra que aún la gente de derecha, ya el año 2000, y un porcentaje casi idéntico al año 2012, reconoce que de ninguna manera, más en torno al 60% de ellos dicen de ninguna manera se podía justificar las violaciones por el desarrollo económico. Casi nadie cambia aquí, en esta postura. Entonces, ¿qué podemos decir como... me está acabando el tiempo ya, o se me acabó. El golpe es claramente... sí, no sé, se me acabó. Entonces, voy a decir las cosas más centrales nomás. Lo que Estado manifiesta tener mayor información, pero la relevancia personal del pasado es menor. La percepción sobre el golpe y sus consecuencias muestra grandes continuidades, como vimos, pero las diferencias son que el golpe aparece como un hecho más violento, menos legítimo y con menor apoyo de lo que habíamos constatado en la primera encuesta. La crisis sigue siendo la causa principal, pero menos relevante. La responsabilidad de Allende y la Unidad Popular disminuye, mientras que la de Pinochet, las Fuerzas Armadas, Estados Unidos y la democracia cristiana muestran mayor estabilidad. No es que tampoco hayan disminuido, pero se muestran parecidos. La decisión que tomaron las Fuerzas Armadas se asocia menos a la presión social y queda más relacionada con la presión de grupos opositores a la Unidad Popular, o sea, como que hubiera estado más marcada con una cierta intencionalidad política. En la memoria persisten diferencias ideológicas, bien importantes, pero el cambio que se produce en estos 10 años es que la posición del centro se aproxima más a la de la izquierda. En el año, digamos que en el año, no sé si lo fueron viendo sistemáticamente, pero si hubieran estado prestando la atención solamente a los datos del año 2000, ustedes habrían visto que en casi todo el centro era casi equidistante en el año 2000 de la izquierda y de la derecha, mientras que en el año 2012 se aproxima más claramente a la posición de izquierda. O sea, eso puede ser también un efecto, uno puede decir también de una coalición y que el centro se logra hacer cargo y escuchar más lo que le pasó
al mundo de izquierda durante la represión. En cuanto a las posturas, los adherentes de izquierda muestran mayor estabilidad en el tiempo que los de derecha, y en los de derecha se nota un cierto cambio hacia una postura menos legitimadora del golpe, y por tanto, y eso se ve mucho en que la política chilena, digamos, la derecha ha tratado de distanciarse y alejarse del golpe, porque es un cálculo político, uno puede pensar, pero también es un reconocimiento de que ya no es sustentable un discurso que legitima esos hechos. La comparación entre generaciones muestra un alto grado de equivalencia en las representaciones que poseen quienes vivieron directamente los hechos con quienes lo han conocido a través de la socialización política, y eso sugiere, por tanto, una fuerte presencia de transmisión intergeneracional. Uno no puede decir que eso es exactamente lo que ocurrió, porque no tenemos estudios que nos digan, que hayan estado analizando y haciendo un seguimiento de la socialización política per se. Tenemos bastantes otras evidencias que muestran que la gente mantiene, por ejemplo, posturas ideológicas. En un estudio que hicimos sobre cultura política, las posturas ideológicas de los hijos tienen una alta correlación con la de sus padres, pero también tienen alta correlación con la de sus parejas. Entonces uno puede decir, bueno, ¿quién socializa a quién? Bueno, pero eso es un contexto en el cual en Chile hay alta estabilidad. Y ahora hemos presentado esta semana un proyecto que, en el contexto de estudiar los movimientos sociales, queremos ver también si la transmisión intergeneracional se conecta o no con el tema de los movimientos sociales. Y la única diferencia importante, como ustedes vieron, tiene que ver más bien con el conocimiento. Y si es que hay una diferencia, las generaciones más jóvenes tienen una postura más negativa acerca del golpe y su significado. Se reafirma que las violaciones de los derechos humanos son reconocidas, y crece el porcentaje de que sostiene que esas violaciones son prácticas sistemáticas de los organismos represivos. Y las diferencias tienen que ver con cuál es el carácter de la violencia política, pero aún así, aún en la gente derecha crece el porcentaje que lo reconoce como un acto como una práctica sistemática. Y se reafirma por último que la convicción de que el progreso económico que se asocia al régimen militar no justifica los atropellos a los derechos humanos. Eso es. Perdón por el tiempo. Al diagrama de las correlaciones del principio de la presentación, me llamó la atención, y creo que también me fallé, de que dos de los elementos del diagrama tenían relación directa con Allende, y no había ningún elemento del diagrama concreto que mencionara a Pinochet. Con los niños. ¿Ah? Con los niños. Sí, se mencionó menos, no alcanzó a estar en la cuota que revisaban con los otros elementos. Me llamó mucha atención. Voy a volver. Sí, eso lo puse como antes. Es más rápido. Bueno, en realidad en este diagrama incluimos solamente aquellas expresiones, o digamos aquellas categorías que extrajimos de las opiniones de los niños que tenían más presencia. Entonces, Pinochet efectivamente aparecía, o sea, esa es la pregunta, si Pinochet aparecía o no. O sea, sí, básicamente sí, como que me llamó la atención el que de dos palabras o apellidos icónicos del proceso, más allá de la generación a que se le preguntan, tomando un poco la ponencia anterior, sí, donde revisamos como ese antagonismo clásico y muy marcado en lo político, sí, un antagonismo principal entre la figura de Allende y Pinochet, que no apareciera acá en el diagrama. Ya, sí, bueno, ya, okay, ahora entiendo bien el punto. Sí, a ver, y eso es un error probablemente, o sea, no sé si es un error, pero una forma de poner la información. Todo lo que está como violaciones a los derechos humanos incluía en varios casos expresiones de los niños que incluían a Pinochet. O sea, hablaba, pero como era más extenso y también hablaba no solo de Pinochet, sino que también de los militares o de la violencia en general, entonces lo pusimos bajo esta denominación genérica, pero sí, en muchos casos ellos personalizaban. Decían, Pinochet mandó matar tal
También aparecía Pinochet en acción militar contra Allende y en oposición a Allende. O sea, aparecía en muchas partes. Aparecía, ciertamente. O sea, no es más bien engañoso. En el paper sí se ve que está. Es una forma de, que la editora de revista sí que sigue una forma de motivar la lectura. Hay un número especial sobre el tema del golpe en la revista, así que vale la pena varias contribuciones. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Hay alguna hipótesis para explicar el cambio que se va produciendo entre el 2000 y el 2012 finalmente en torno a estas opiniones? Si es por un cambio de las élites, o si es un cambio de base que funciona sobre las élites o algo. Yo diría que si tuviera que poner el dedo en algo, porque como sabemos nosotros a ver, primero uno nos saca mucho con preguntarle a la gente por qué cambió su postura. O sea, primero porque son grupos distintos, tenemos un estudio longitudinal y las personas en general no somos muy buenas para saber por qué cambiamos lo que cambiamos, o aislarlo con honestidad en el sentido no de querer engañar a otros, pero de engañarnos a nosotros mismos. La hipótesis más probable son los medios de comunicación. Yo decía, en el periodo previo al momento que hicimos la primera encuesta, la presencia, ya el reportaje como el que, como insisto el mismo, el del AJA, no existía. En el periodo hubo una preparación que precedió a la celebración de los 40, a la conmemoración de los 40 años, que fue muy intensa. O sea, ahora esta encuesta la hicimos antes, no quisimos hacerla justo porque sabíamos que si la hacíamos en los meses inmediatamente anteriores de nuevo nos iba a pasar como lo que nos pasó en la primera encuesta, que con la presencia de Pinochet, con la cosa de la detención de Pinochet, nos iba a alterar mucho los datos. Entonces, la encuesta la hicimos un año antes. Pero aún así, había ya presencia en los medios toda la década. O sea, yo diría desde la Comisión sobre Tortura, de la Comisión Valech, hubo una presencia mucho más abierta en los medios de comunicación de relatos. Y como además la tortura es el relato de la víctima directa, ¿cierto? Ya no estamos hablando de un hecho sobre el cual no está la voz de los que sufrieron directamente, sino de los familiares. Es una voz muy importante, porque en el caso de la tortura es la voz directa. Yo creo que eso permeó mucho más, porque además la tortura, la Comisión Valech, fue la cantidad el volumen, el número, digamos, de la magnitud de los hechos fueron muy grandes. Entonces yo atribuiría a los medios de comunicación, principalmente. A propósito de lo mismo y la relación de los medios de comunicación como un efecto para explicar el fenómeno del recuerdo acá y cómo cambia. Que igual pensaba que igual uno podría como seguir preguntando, instigando la pregunta de cómo pensar el recuerdo acá, en la medida en que los medios de comunicación ya también podrían ser vistos como un efecto de un proceso que lo sobrepasa solamente como al dominio corporativo de esos medios, y que tiene que ver con una naturaleza de la experiencia del recuerdo. No sé si se ha pensado a propósito de eso, en relación a estos datos que entregan mucho. Sí, o sea, yo creo que tu idea es una idea interesante de estudiar y seguir. Ahora, no me siento calificado por el tipo de investigación que supone, digamos, como más propia de la investigación que haría alguien que sea investigador en el tema de los medios de comunicación, porque tiene que ver, obviamente, como tú estás diciendo, en cierta forma, el impacto que tiene, o sea, cómo la agenda de los medios se transforma. No solo es los medios las que nos mueven a nosotros, sino que la agenda de los medios también se ve arrastrada por esto. ¿Qué es lo que yo creo que pasó en torno a los 40 años? ¿No es cierto? Que muchos medios que probablemente habrían preferido mantener un perfil más bajo se vieron obligados a competir. Hubo una cosa muy rara en un periodo de hace 3 años en que había una competencia de quién mostraba cosas más fuertes sobre la violación de los derechos humanos. Algo que nunca habíamos visto. No sé si se acuerdan. Los 40 años fue un periodo, o sea, ese fue un periodo muy raro, además durante un gobierno de derecha. Entonces fue extraño y probablemente vale la pena estudiarlo con los métodos propios de los medios. Una pregunta y comentario respecto haciendo un paralelo con la discusión que hay sobre la delincuencia, la percepción de, y en relación a tu comentario respecto a los medios de comunicación. Brevemente, o sea, la sensación, llevo 60 días en Chile después de 25 años fuera, es de que el país está polarizado. Y cuando uno lee la encuesta esta,
Y dicen, no, el país no está polarizado. Efectivamente, hay un movimiento que no es de polarización, por el contrario, es como de entendimiento más consensual. Entonces, es interesante cómo la percepción de construida por no tiene mucho que ver quizás con lo que está pasando la población. Sí, tu comentario creo que va mucho más allá de lo que estos datos dicen, pero se conecta totalmente con algo que nosotros como investigadores nos pasó la primera vez que hicimos la encuesta. Todos nosotros creíamos que íbamos a encontrar niveles de polarización mayores en muchas preguntas y nos sorprendimos enormemente de cosas como que la gente reconoce. Y esa pregunta que dije sobre el grado de apoyo, nosotros la presentamos en las dos formas. Presentamos cuánta gente estuvo a favor, cuánta gente estuvo en contra, porque también está el riesgo que la gente diga las cosas por la forma de preguntar. Y era muy notable que las distancias entre las posturas políticas emblemáticas aquí, la derecha y la izquierda, eran mucho menores de las que uno habría podido atribuir, que es lo que en general pasa. Yo creo que estamos, hay que decirlo, me temo mucho en la discusión sobre los medios, bueno, de la polarización es una sensación que se da en las élites, que se da mucho en la lectura de los comentarios. Yo veo los blogs en Chile, o sea, los comentarios, hay una carga, un nivel de carga que yo no veo en otros países. Y creo que genera una sensación térmica muy distinta de lo que la gente dice cuando tiene ocasión de hablar bajo otras modalidades. La encuesta es una, pero los estudios cualitativos también. O sea, creo que hay que buscar una forma de poner información que atempere un poco la interpretación, porque nos podemos equivocar mucho si hacemos política o políticas públicas y política basada en la suposición de que hay una gran polarización social en Chile, que no la hay. Sí, yo pensaba como quizá con las preguntas que habían hecho antes, Lenzo y Terry, que quizás también, además de los medios, podría quizás hacerse una lectura comparando con las estrategias discursivas de los partidos políticos, cómo han ido variando, quizás no sé si se hizo en relación a esto, y que también me llama la atención con lo último que dijeron, porque claro, ahora está mucho el discurso de, en el fondo, como romper pactos de silencio, hablemos todo, no sé, el secretario no sé quién de la UDI diciendo que como que queremos que se haya transición y todo, y a la vez hay como discursos polarizadores. Entonces quizá como en qué medida por un lado pueden estar cambiando las opiniones entre el 2000 y el 2012, por ejemplo, según cómo fueron transformándose los como discursos de los partidos políticos. Sí, eso más que los medios de comunicación, yo pienso. Y bueno, claro, esa pregunta y también en el fondo cómo eso quizá incidiría como otra estrategia política en que haya más o menos polarización observada o intuitiva. No sé. Sí, lo que pasa es que el proceso, creo yo, es que, entendiendo que es una mezcla de factores, pero la presencia en los medios de las violaciones a los derechos humanos, la presencia de las víctimas, hablando de su visión y su experiencia, genera, hace muy difícil que se pueda levantar una postura política de defender algo que parece indefendible. Entonces la derecha en la primera década de la transición estuvo activamente monitoreando cualquier intento de... Acuérdense de lo que pasó cuando se quiso incorporar en los textos de historia, en la reforma curricular. Se quiso incorporar que los chicos de sexto básico pudieran, la historia que se enseñaba pudiera llegar hasta el año 90. Fue un debate terrible. Y cada vez que se decía en los textos de historia, bueno, mi señora es profesora de historia que escribía texto, entonces yo le tipeaba texto, así que estoy más o menos consciente de lo que pasaba. Y la sensibilidad que había de cómo se hablaba de eso era increíble. Y era activamente la derecha tratando de evitar que se dirigiera. O sea, había una protección de cómo se iba a hablar del pasado. Cuando el pasado ya nos inundó, y los medios de comunicación ya no dejaron guardado todas las cintas que tenían con eso y trajeron entonces la derecha descubrió que no podía, la política de la derecha hoy día es casi totalmente distanciada de ese pasado. Se le cambió a la gente. Pero yo seguiría pensando que los medios de comunicación fueron los que crearon el nuevo clima de la sociedad para hablar del pasado. Sí. Estos datos que recogieron ustedes en general, ¿cómo se comportan en relación a otros estudios de experiencias internacionales parecidas? Es decir, también de sociedades en recuperación después de procesos traumáticos colectivos o de dictadura o gobiernos totalitarios, pensando específicamente que uno de los
de las grandes variantes puede ser aquí el factor ideológico. Por ejemplo, cómo se comportaría esto frente a datos recogidos en países de la ex Unión Soviética o que han venido de gobiernos totalitarios de izquierda, y si es que lo ideológico ahí puede jugar algún tipo de interacción en la memoria histórica. Ya, a ver, así con franqueza no tengo conocimiento de estudios estudios de comparativos. En España ha habido algo de eso, y creo que en España también ha ocurrido como ese fenómeno como con la distancia, una visión más homogéneamente negativa sobre ese pasado. Yo alguna vez tenía un colega, un psicólogo político ruso que me decía algo en esta línea, pero él tenía una agenda de trabajo en esa línea, pero entiendo que se movió a Estados Unidos y por tanto dejó de... Nunca más supe de qué haya pasado con estudios de opinión en Rusia sobre el tema. Y si alguien lo conoce, lo ignoro. Lo que ciertamente pasa en todas partes del mundo es lo que sabemos, que no se borran nunca las diferencias ideológicas en esta materia. O sea, perdón, las diferencias identitarias. Porque depende de la identidad. O sea, si uno va a hacer una encuesta hoy día en Irlanda del Norte, a pesar de que ya se logró un acuerdo y qué sé yo, pero bueno, la semana pasada asesinaron a uno de los... Bueno, asesinaron a uno que era considerado un asesino, entonces, y se reactivó de nuevo, y la encuesta de opinión en Irlanda del Norte, o sea, sigue habiendo una tensión increíble. En Belfast uno va y bueno, hay muros permanentemente que recuerdan esa división. Entonces, yo tengo la impresión de que la persistencia es larga, pero el grado de polarización puede atenuarse, pero puede reactivarse también. ¿Ah? Eso es lo que yo creo. Creo que la experiencia, lo que nos pasó durante la encuesta, nos mostró en la primera encuesta que efectivamente se puede reactivar. Pero yo creo que sería súper bueno hacer... No hay estudios que yo conozca, si alguien lo conoce, algún estudio comparativo internacional sobre este tipo de... ¿Tú conoces? ¿Sabes? Yo no he visto. En España hubo uno antes del 2000 sobre cuál era la memoria de los niños contada por sus familias sobre la guerra civil. Pero sí, no conozco ninguno. Yo tampoco no estudio comparativo, sería muy bueno. Bien, agradecemos a Jorge nuevamente y